Hoy en día en las redes sociales y también en el contenido online hay tantas opciones y tan poco acompañamiento de las niñez y juventudes para esa búsqueda que hay que tener un especial cuidado. Y por eso el tema de hoy será la influencia en la juventud de estas comunidades digitales. Un tema que marca muchísimo el inicio o el primer episodio de esta serie Adolescentes en Netflix, que su director ha confirmado que cuando intentó escribir este guión, sí que no quería que fuese un caso en particular, pero llegaban noticias de casos similares que les ayudaron a concretar ese guión. Y que Netflix hoy en día, Guillermo, la marca como una de las más... La hora esa hora comienza en este momento con Karen Ábrego. ¿Cómo estás, Karen? Hola, buenos días. Una vez más, súper entusiasmada de acompañarles en este segmento, iniciando la mañana en Panamá, mediodía, ya 1:34 en la ciudad de Barcelona. Siempre hacemos esa distinción del tiempo porque este segmento, Guillermo, tiene algo interesante. Es la hora ahora. Entonces, ¿en qué hora estamos? Entonces, esto es lo que nos dice que podemos reflexionar en cualquier punto del día y sobre todo también conectarnos a través de esta señal, pues llegamos a montones de personas en Panamá, pero también en el resto del mundo. Así que muy contenta. ¿Cómo está el clima por allá, Karen? Buena pregunta. Está entre que no sabemos si es invierno, primavera o quién sabe qué otro intervalo puede suceder entre esas dos temporadas. Porque hay días en donde llueve, otros días que hace sol, otro día hace frío y otro día está el tema del clima templado y delicioso, diría yo, porque hay una persona que lo disfrutan. Pero creo que también estamos viviendo ese sol de agua lo que hablamos en Panamá, cuando decimos, no, ese sol es de agua, aquí está sucediendo. Me parece que va a ser un concepto que voy a poder utilizar entre mis amistades. Oye, ese sol es de agua. Todo el mundo se te va a quedar mirando, a ver, desarrollalo Porque un no, poco. es muy panameño, ¿no? Es único y panameño, muy panameño, como el haya la vida, o el Uh -huh. chuleta. Eso es muy, muy, muy panameño. Eh, no entiendo por qué todo el mundo, internacionalmente, el, el pura vida es tan conocido y el chuleta o el haya la vida no. Debe ser porque viajamos muy poco y vivimos muy poco afuera, pero son panameñismos muy panameños. O sea, no hay nada que hacer. Y lo del sol, este sol es de lluvia, eso no lo entiende nadie. Es más, trata de traducirlo a otro idioma para que tú veas que... No, 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 es algo que me recuerda mucho mi país, la forma en la que vivimos preparadas y preparadas para el estado cambiante del tiempo. O sea, literalmente aquí las predicciones te llegan al móvil, ¿no? De cómo va a estar el clima. Hay bastante información bien accurate, bien precisa. Pero la gente no suele salir con paraguas, no lo veo así, se mojan y no están apresurados ni corriendo por buscar algo para que no le caiga la lluvia. Entonces, a diferencia para mí que llevamos paraguas, estoy lista para que me pegue el sol, para la brisa, para todo, o sea, estamos como más preparados, creo yo, en ese sentido, porque nuestro clima es tan cambiante, en un solo día pasan tantas cosas que, bueno, a mí me parece que es algo que me he traído acá y me ha servido bastante porque siempre estoy preparada. O sea, no me pasa nada si llueve o hace sol. Ah, bueno, Karen. Fíjate todo el esfuerzo que he hecho por no llamarte Bella Karen. Oh, vamos mejorando eso, ¿no? Porque también el tema es que ya después me cargas con mucha presión de ser bella, ¿sabes? Eso es Claro. una cuestión muy subjetiva. Habrá gente que diga no. No es bella nada. Hay otra gente que dirá, estamos de acuerdo con Guillermo. Pero bueno, hoy lo que entra en el tema es algo súper interesante para aquellas personas que les encanta dedicar tiempo a series en plataformas digitales. Luego de que sabemos que hay una muy principal, es una muy reconocida plataforma que por suscripción tú tienes una infinidad de películas, series y programas. Bueno, vamos a hablar de una de ellas para poder entrar en el tema, Guillermo. Bueno, yo te diría que avancemos porque me comí un montón de tiempo hablando del clima. Así que comencemos de una vez, Karen. Bueno, mira, hoy vamos a hablar a partir de la serie Adolescence o Adolescencia, no sé si la has visto, No, no. esta serie. Bueno, ¿Tú la no voy viste? a hacer spoiler, sí, la vi Diego. toda. No, Diego no la vio. Yo tampoco. Bueno, les voy a contar, no es spoiler, no es nada que no te revelen en el primer capítulo o inclusive en la sinopsis. Hoy vamos a hablar un poco de la relación de esta serie con la reflexión y el agite del pensamiento crítico con respecto al tema de cómo la
se influye de alguna manera en la juventud, las comunidades online. Esto es como algo interesante que contar porque sí que hay un tiempo en la vida en la que uno no sabe qué consumir en los medios de comunicación. Porque después que tus papás, tu madre o tu padre te dejan de acompañar en esa búsqueda de lo que te gusta o no te gusta en la televisión o en la radio, pues vas por tu propia cuenta. Eso sucedía en los tiempos que esos medios eran los más populares. Hoy en día en las redes sociales y también en el contenido online hay tantas opciones y tan poco acompañamiento de las niñez y juventudes para esa búsqueda que hay que tener un especial cuidado. Y por eso el tema de hoy será la influencia en la juventud de estas comunidades digitales. Un tema que marca muchísimo el inicio o el primer episodio de esta serie Adolescentes en Netflix, que su director ha confirmado que cuando intentó escribir este guión, sí que no quería que fuese un caso en particular, pero llegaban noticias de casos similares que les ayudaron a concretar ese guión. Y que Netflix hoy en día, Guillermo, la marca como una de las más exitosas de todos los tiempos. Yo creo que lo exitoso aquí es que se estén contando historias diversas y que se estén contando temas que no se hablan en la sociedad. Esto es lo más importante. Entonces, si no has visto la serie, es que sigue la historia de un chico de 13 años. En el primer capítulo llega la policía a buscarlo en su casa, acusado de un asesinato a una compañera al instituto. Y a medida que avanzan los episodios, me pasa a mí, queda como que aquí va a pasar algo. Alguien más tiene que tener la culpa de ese homicidio, pero la historia no te revela más nada que el por qué lo hizo, ¿no? Cómo lo hizo también. Entonces, no es una serie en la que el primer capítulo tú vas a, descubrir que él es el asesino o no, o buscar otros culpables, sino que vas acompañando a la serie en ese desarrollo de ese medio ambiente, ese ecosistema digital, ese acompañamiento de adultos que tienen las juventudes, cuánto pesa a la hora de que sucedan situaciones como esta. Entonces, es interesante por eso, porque hay un impacto en las voces digitales, en la vida de las juventudes. No sé si tú te recuerdas cuando eras joven, si la radio y la televisión tenían impacto contigo, con tu identidad. Bueno, todavía lo tienen. Tú sabes que, por ejemplo, hace el día, creo que fue ayer o antes de ayer, que murió Val Kilmer. A ver, tú no escuchas, por ejemplo, que fallece un actor que tiene 90 años, 85 años, Gene Hackman, por ejemplo. Pero yo no me siento, tú sabes, no es parte de mi generación. En cambio, un tipo como Val Kilmer, que muere joven, 65 años, sí es de mi generación. Entonces, sus películas crecieron conmigo. Entonces, ahí sí hay una, tú sabes, una afinidad y tú lo notas en el impacto que ha tenido en redes sociales, porque de repente mi generación no es nativa, pero sí utiliza más las nuevas formas de expresión digital que generaciones pasadas, ¿no? Y ahí tú lo ves. Entonces, también lo noto en la música. Sabes que yo tuve que cambiar el tipo de música, la música que poníamos en La Mañana Ancon, porque me di cuenta de que yo ponía música de recuerdo, pero que había sido éxito hace muchos años. Pero resulta ser que ahora hay un tipo de música que se pone que termina en series como esta, por ejemplo, que son canciones de los 80, sí, pero quizás no fueron el gran éxito, fueron una canción número 40, 35, pero ahora que se puso, la gente le dio nostalgia y se hicieron parte de, tú sabes, la psiquis de la gente, y son canciones que a la gente les gusta ahora, aunque son muy viejas. Es un fenómeno que también hay que investigar, pero para que veas que sí hay una relación, ¿no? en estos temas. Pues que hay una relación, la hay. Este tema de investigaciones con respecto a qué influencia tenía o tiene aún los medios convencionales como radio, televisión y prensa en las juventudes no es algo nuevo. Eso tiene muchísimo tiempo de estarse estudiando. Cómo es la percepción de la realidad a través de lo que ven o lo que escuchan. Y una vez, ahora no lo puedo citar porque no recuerdo, pero es un libro sobre la televisión que se escribió en los 90 de autores españoles, que fue como mi primera referencia para empezar a entender un poco el impacto de la falta de la alfabetización mediática en las edades de la niñez y juventudes. Y fue que decía que no había muchos
estudios de recepción, porque esto era muy amplio, ¿no? Porque dependía mucho del factor que rodea a esa persona que estás estudiando como muestra. Entonces era muy difícil llegar a tener una percepción colectiva, sino que más bien era individual. Cada persona, dependiendo de su atmósfera en donde se mueve, en el tiempo y espacio que está, va a percibir ese contenido de manera diferente. Pero lo que sí recalcan es que si bien es cierto, la televisión no hace a las personas violentas, sí que les ayuda a identificar formas de ser violenta y también a tener más herramientas para hacerlo, porque te da más ejemplos. Entonces vas perdiendo también la sensibilización a hechos violentos. Cuando ves mucha violencia en medios, sobre todo visuales, o sea, porque una cosa es escucharlo y tal, en un solo sentido y tal, pero cuando lo ves, te queda esa información y luego esa información, cuando la requieras, se activa. No todas las personas se le va a activar esto, y esto ya sería como más desde la psicología, que alguien se lo hablara al público o a la audiencia, pero desde la comunicación podría decir que sí que te da ejemplos de cómo hacer actos violentos. Entonces hay que tener un especial cuidado cuando no estás acompañando a esa audiencia joven. Adolescencia, para que sepas, en Reino Unido están intentando que se incorpore en las escuelas. Es decir, que en las escuelas se vea esta serie, que, bueno, que algún tipo de persona dirá, bueno, sí está bien que la vean y tal. El gobierno de Reino Unido anunció que desde este lunes casualmente iba a difundir esta miniserie gratuita a los institutos de todo el país, que había hecho un convenio con Netflix y demás. Yo creo que es una iniciativa replicable. Sin embargo, diría yo que la serie está más bien, digamos, desarrollada para un público adulto. Ese público que tutela a jóvenes y a niños y niñas, pero también a educadores, a comunicadores, a influencers y toda esta gente, digo, todas estas personas que rodean a la niña y la juventud, porque es muy fuerte las imágenes, y luego también tienes que comprender el impacto que puede tener ver eso, si en realidad esa juventud lo que va a hacer es reflexionar o va a aprender a hacer esas prácticas que estamos rechazando. Es interesante, ¿no? Ahora, Karen, Que lo vea de esta manera. ahora, Karen, a ver, no sé, yo a veces pienso de que se le da mucho poder a las redes sociales y a los influencers. En la mitad de los años 80 en América Latina fue un éxito internacional una telenovela llamada Leonela. En el primer capítulo, en los primeros 15 minutos, lo primero que pasa en la novela es que un tipo viola a una mujer. Lo primero que pasa, no se da mucha vuelta, hace. Y 100 capítulos después, al final de la novela, ellos dos terminan casándose y felices, después de toda una tragedia de 100 capítulos. Cuando tú ves eso, al final, que tú ves el contexto de la historia, te das cuenta que hay un blanqueamiento del delito. O sea, sí, el tipo pagó en la cárcel y todo lo demás, pero no es ejemplo. Entonces, eso siguió así y siguió así, y vemos como las novelas, por ejemplo, colombianas y algunas mexicanas, glorificaron el hecho de que las mujeres se involucraran en temas de narcotráfico y otros. O sea, ya no eran solo acompañantes, y se nota hoy, ya no son solo acompañantes, ya no son la reina de belleza que va que es la mujer trofeo del narcotraficante o del lavador poderoso, sino que ya son ellas las que dirigen las organizaciones. Y lo hemos visto aquí, incluso aquí en Panamá. Y eso ha salido de la televisión, mucho antes de las redes sociales. O sea que hay un comportamiento que es hipócrita, para llamarlo de alguna manera bonita, donde en la mañana las televisoras te piden honestidad, te piden valores, le cuestionan a los políticos porque se roba, y en la noche tienes la telenovela donde matan, roban, asaltan, violan, y no hay ninguna censura en nombre de la libertad de expresión. Eso se ha potenciado con las redes sociales. Imagínate ahora Netflix presentando esta trama en la cual un adolescente pues mata a una compañera, cosa que, por cierto, en Estados Unidos pasa con bastante frecuencia, cuando un tipo entra y decide, porque me cayó mal alguien de mi salón, y entra con una ametralladora o una pistola y comienza a disparar en small towns. Ni siquiera son grandes ciudades, son muchas veces pequeños pueblos.
Por eso te digo, yo creo que es más un comportamiento social que ha ido creciendo, pero que también tiene que primero la televisión y después los replicadores de la misma, ¿no? Que en este caso actual es los influencers y las redes sociales, que en vez de mejorarlo, o sea, la tara de la televisión de los 70, 80, en vez de mejorarlo, lo que han hecho es potenciarlo más. Creo que ante lo que acabas de decir voy a dar una opinión, porque aquí yo estoy en un despertar muy violento también de cuál es realmente la responsabilidad de cada sector de la sociedad. Cuando hablas de sociedad, no estamos hablando que solamente las componen los que tienen el poder. Por ejemplo, el Estado, los medios de comunicación, que es otro poder, la iglesia, que es otro poder, y así se van con estos poderes colectivos, o sea, que agrupan una gran cantidad de personas bajo un nivel jerárquico y hay liderazgos allí. No. La sociedad también la compones tú y yo socialmente, personas del día a día, todas las ciudadanas y ciudadanos. Entonces es una responsabilidad compartida. No podemos decir, bueno, desde mi punto de vista, vuelvo y repito, es una opinión y no está de nada amarrada a ninguna de las organizaciones a las que estoy siendo parte. En mi opinión, este trabajo de identificar y señalar lo que los medios de comunicación, vale la redundancia, comunican en su contenido es sumamente importante. Es una mirada a lo que, una mirada crítica a lo que quieren representar. Y muchas veces esa representación se vale de lo que supuestamente ven en la sociedad. O sea, que lo que hacen es como contar historias que ya están sucediendo, ¿vale? Desde ese punto de vista. Pero no podemos quitar ningún tipo de responsabilidad de la familia, que para mí es lo principal. Quien te enseña es tu madre, tu padre, tu tutor o la persona adulta que está allí contigo desde que naces hasta que tienes 18 años. Y un poco más porque la ley también, si sigues estudiando en la universidad, te acompañan por un tiempo más y te mantienen económicamente. O sea, esa responsabilidad se ha perdido un poco por esto, porque las personas que tienen personas menores a su cargo no tienen tiempo. O sea, el tema es el tiempo. No tienen el tiempo de sentarse y ver una serie junto a esa niña o ese niño, preguntarle qué le pareció, si le repugna lo que ve o le agrada. O sea, hacer esa medición y que después tenga un poco de seguridad que al menos le ha enseñado a escoger bien su contenido. Eso pasaba antes en algunas familias. Yo vengo de una familia, y esto por eso digo que es una opinión muy personal, en donde no tuve ningún tipo de censura con contenido. Ningún tipo. Desde muy pequeña podía haber violencia, podría haber escenas de sexo. Siempre, siempre recuerdo con mis padres, porque solamente había un televisor y lo manejaban él o ella, con su control remoto, con horarios y con la explicación de la serie, la película que veíamos. Y yo tengo la edad que tengo y aún hablamos de películas, de series y de todo el contenido de las noticias casi a diario. Entonces se ha convertido como una discusión en la que yo fui creciendo a un pensamiento más adulto, pero a través también de algo externo y que fue explicado en casa. Porque después yo consumí la televisión y la radio, como hemos hablado un montón de veces. O sea, que igual que cualquier persona que nos está escuchando, veía de todo. Inclusive, pues mi primera novela la vi a los 15 años, porque mis padres decían que las novelas no eran para niñas, ni para niños tan temprano. Pero en cambio, veía X-Files desde que tenía 9 años. O sea, que mi referente era Dana Scully. Yo quería ser investigadora como ella. O veía Twilight Zone. O sea, series como un poco más ciencia ficción, de investigación, y eso fue lo que me empezó a gustar. Pero hay una parte en la que tu familia también te pasa esos gustos y preferencias y tú en principio no los escoges. Y todavía si no tienes a papás, mamás o abuelas, abuelos o cualquier persona que te cuide detrás de ese contenido, podrías caer en esto que explica la red no, perdón, la serie. ¿Sabes lo que explica la serie? Un término que muchas veces se ha trabajado desde el feminismo, pero no rebaja o no cae a la ciudadanía general, que es la machósfera. ¿Habías escuchado ese término? Machósfera. No, no. Nunca. He visto varios términos asociados a esfera, pero digamos que este no lo había visto tan así como ahora. Bueno, tú eres un tío, vale, tú eres un tío y soy tía, no tenemos hijos y hijas, pero bueno, machósfera, para hacer una referencia de qué se trata, es una red de comunidades online donde hombres, sobre todo jóvenes, encuentran una validación
para creencias que van desde el odio a las mujeres como el odio a cualquier persona de la diversidad, o sea, que no son heterosexuales. Esta machósfera funciona desde que funciona el Internet y sobre todo en los grupos muy concretos y se van uniendo de diferentes países. Es decir, que puede estar tu hijo en la habitación de su casa conversando con alguien de otro mundo, o sea, de otra parte del mundo, que tienen una forma distinta quizás de tratar a las mujeres o culturalmente. Entonces, inclusive el director de esta serie dice que uno puede creer que su hija o su hijo está en la habitación y que está bien, está solo y no pasa nada. Pero ahí es donde están sucediendo las cosas. Eso me gustó que lo dijera. Porque frente a un móvil o una portátil o cualquier dispositivo que tenga internet, tiene la puerta abierta a un mundo bastante violento. Sí, fíjate que estaba leyendo que BBC, que es la televisora estatal del gobierno de Gran Bretaña, ha anunciado que este lunes va a comenzar a difundir esta miniserie de la que tú estás hablando, Adolescencia, de una manera gratuita en los institutos de todo el país, en los centros escolares de todo el país. Netflix confirmó que va a estar disponible también de forma gratuita en los centros de educación secundaria que lo requieran a través de un servicio que se llama Film Plus y que también es utilizado en las escuelas. O sea que detrás de todo esto hay una conciencia importante que va despertando de la necesidad de acompañar la educación esta que tú dices, y yo también suscribo, del papel que tiene que hacer se tiene que hacer en las casas y que se ha ido abandonando, Karen, porque la gente ahora, ahora que tú dices que somos tíos, tú ves que le entregan una tablet o un celular a un niño y ya, pues, o sea, resuélvete ahí. Y no, aquí hay un montón de peligros asociados al contenido al que pueden acceder sin control y sin ninguna explicación. Y que en muchas ocasiones el que le explica o el que les hace el control es otro amiguito u otra amiguita que está ya peor y que tampoco tiene esa orientación de los padres, lamentablemente. Ojalá te toque uno que sí venga con la orientación adecuada, pero cada vez son menos. Entonces sí, creo que ese pensamiento desde las productoras, tienen que tenerlo claro, porque no puede ser como en los años 60, 70 y 80 que se ponía una cosa violenta ahí y bueno, que los padres se encarguen. Ya no se están encargando, no sé, día a día, la globalización, no sé, la capa de ozono, algo será, pero hay una desconexión cada vez mayor de no solo, yo iba a decir la autoridad, pero es el deber del padre de familia para con el hijo que está consumiendo productos que alguien más produce. Bueno, y ahí está que después de la opinión quería decir exactamente lo que has recogido muy bien, lo que leíste en el BBC es parte de las, digamos, de los titulares más impactantes de la semana, porque si ya Gran Bretaña marca esto como un material que pueda ser utilizado en la educación, ya creo que eso también llega a otros países de Europa y por ende podría llegar a América también, que fuese como un instrumento para poder conversarlo en las aulas. Pero entonces ahí está. Las autoridades le ponen el peso a la educación, a la plataforma también, como tú mencionas, de que bueno, los contenidos, los productores tendrían que pensarlo mejor y tal. Y entonces a la familia. Porque la familia al final y al cabo tiene también la posibilidad de identificar esos lenguajes de odio o entender esas realidades que están un poco complejas para nuestra edad, pero que están viviendo la niñez y las juventudes, y también de crear esos espacios de diálogo, como dije, ¿no? La experiencia propia que tengo, ¿no? Crear esos espacios de diálogo siempre es positivo, hablar abiertamente, sobre todo sobre lo que se ve en las redes sociales, y no es censurar, sino acompañar, preguntar y reflexionar sobre lo que uno ve, escucha y lee. Y luego, para terminar hoy el programa, Guillermo, también hay un tema dentro de la serie que ha generado muchas noticias y muchos titulares, entrevistas y bastante contenido que por el tiempo no podemos compartir, pero le dejamos a la audiencia para que se enteren de más. ¿Habías escuchado que en las comunidades virtuales, sobre todo en la machósfera, se usa un término que se llama incel? ¿Incels? ¿Lo habías escuchado? ¿O es nuevo para ti?
Me estás desayunando muchos términos, Karen. Son muchos. Ya tienes machósfera y ahora incel. Bueno, son muchos para un solo día. Este término se trata de los célibes involuntarios. Bueno, entre comillas dicen los artistas del ligue aquí en español. Entonces, esto es una idea que se promueve de que hay hombres oprimidos por el feminismo y por las mujeres, y son ideas un poco extremas. Por ejemplo, habla de que hay hombres que tienen más posibilidades de ligue con mujeres que otros. O sea que en la categoría hombres hay un 20% que tiene la supremacía, ya sea por su aspecto o su expresión de género o lo que venga, que tienen más posibilidades de ligar con el 80% de las mujeres. Entonces el resto de los hombres tienen muy pocas probabilidades, y esos hombres también dentro de esta idea son célibes, no han tenido relaciones sexuales, pero se miden desde los menos de 13 años, imagínate. Que un niño no tenga relaciones sexuales a los 13 años ya es un tema en esa machósfera. Y buscan también respuestas simples a problemas complejos de soledad o también de rechazo, de ansiedad, de bullying, y lo buscan en esos lugares. Y en esos lugares lo que van a contestarle es que actúen en violencia. O sea que si hoy por hoy ustedes escuchan o ven que sus hijas o sus hijos están en Instagram, en Facebook, en YouTube, en cualquiera de estas plataformas y redes sociales, pero o también en los chats o en alguna otra forma de socializar digitalmente, en donde se pasan muchas horas y luego cierran ese dispositivo y también se encierran del mundo alrededor, hay que prestarle atención, porque dice que esto del incel no es nuevo. Desde el 2000 es un término que se utilizaba mucho, y como tú y yo no estamos relacionados con esos chats, no sabíamos que existíamos, al igual que mucha gente que nos está escuchando, y esto podría ser motivo, no justificante, motivo por el cual niñas han sido atacadas por niños en las escuelas, porque jóvenes han entrado, como tú dices, en los Estados Unidos con una forma violenta a unos targets muy, muy específicos. Y es que es eso, ¿no? Se está gestando unos códigos de comunicación en esos chats que las personas adultas de este siglo desconocemos, y que ahí está muchas veces el problema que hay que resolver, el acompañamiento para poder contrarrestar esos términos, esas nociones de quién tiene poder y quién no, y sobre todo el respeto a la diversidad y a la vida humana. Karen Ábrego, con La Hora es Ahora desde Barcelona, aquí con nosotros en La Mañana Ancón. Nos vemos el otro jueves, ¿te parece? Me parece genial. A ver qué otro tema nos trae Sí, que esa búsqueda por los periódicos, porque esto fue toda la semana con la serie. Hoy has educado a Guillermo. ¿Guillermo tiene hijos o hijas? No. No. Bueno, también es un tío. Sí. Somos puros tíos. Ya lo habíamos hablado, Karen. Ay, oye, es una tieta muy buena. Pero, a ver, es importante que nosotros, todo el grupo de personas, nosotras también nos involucremos con estos contenidos y con esa influencia de las comunidades online, porque puede ser que, así como hay pedófilos, personas que se hacen pasar por niños y niñas para poder ligar y violar y acosar a estas personas, también esta serie te muestra que muchas veces ves a una niña, un niño muy inocente, tiene 9 a 13 años, pero en la red social es un acabado. Sí. Y que esta serie también te muestra que hay repercusiones. Eso me gusta. El niño va directamente a ser recluido y a esperar un juicio. Sí, muchos de esos comentarios de odio que se ven en redes sociales a veces son de gente muy joven, muy, muy, muy joven. Algunos muy cerca o muy debajo de la línea de los 18 años. Así es. Así que bueno, si algo despierta hoy en su reflexión es esto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Karen Ábrego desde Barcelona con nosotros. Aquí Karen Ábrego, por supuesto, ella es especialista en temas de comunicación aquí en La Mañana Ancón por Radio Ancón. Vamos a la pausa. Regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com.